Doctor, si está de acuerdo, pues empezamos. Empezamos, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. También un agradecimiento al doctor Flores y al doctor Prado por estar aquí con nosotros. El doctor Tobilla me dijo que posiblemente se atrasaba un poquito en la consulta, pero que nos acompañaba en cuanto terminara. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a presentar el caso clínico. Es una paciente de 1 año 4 meses, con antecedentes familiares relevantes, la verdad es que ninguno, padre y madre sanos. Personales no patológicos, su esquema de vacunación completo para la edad, pero no presentaba su cartilla de vacunación y tipo de sangre URH positivo. Con antecedentes perinatales, producto de la gesta 2, parto 2, tuvo un embarazo normoevolutivo durante todo el embarazo, ingesta de la madre de ácido fólico. Fue un producto único vivo a las 38 semanas de gestación vía vaginal, pesó 3.300 kilogramos y tuvo una talla de 51 centímetros. Aquí es importante mencionar que a pesar de que su parto fue vía vaginal, tuvo retraso o problemas durante el periodo de parto, por lo que fue un periodo de parto prolongado. Nosotros no conocemos con exactitud los detalles, pero al momento del nacimiento fue una bebé que nació deprimida, por lo que se iniciaron al momento del nacimiento maniobras para, para reanimarlo, y a los 6 minutos de vida tuvo un paro cardiorrespiratorio, por lo que requirió reanimación neonatal. Posteriormente se hizo su tamiz neonatal, el cual fue normal, y recibió alimentación por fórmula Nutramigen desde el nacimiento y a lactación a los 7 meses. Hasta aquí, ¿alguno de mis compañeros con estos antecedentes podría decir algo al respecto de esta paciente? ¿Qué esperamos encontrar durante su desarrollo posterior? Pues podría haber un retraso en el crecimiento o sea, que requirió reanimación neonatal, ¿no? Sí, eso, exacto. Entonces, dentro de los hitos del desarrollo, sostén cefálico a los 8 meses, presentó sonrisa asociada a los 3 meses, gateo negado, caminó con ayuda negado, caminó solo tampoco, balbuceó a los 7 meses y se sentó a los 10 meses. Aquí vamos a recordar un poquito que el sostén cefálico en un niño con desarrollo normal es antes de los 6 meses y se da entre los 3 meses de edad. Y usualmente también los pacientes gatean y se sientan solo entre los 7 y 9 meses de edad. En sus antecedentes personales patológicos, alérgica a la atropina, y cruzó con con diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica que requiere hospitalización de 1 mes, con ventilación mecánica invasiva por 2 semanas y alimentación con nutrición parenteral. Parálisis cerebral infantil desde el nacimiento y un ERGE severo desde el nacimiento, así como neumonía adquirida en la comunidad a los 2 meses de edad. El padecimiento actual de esta paciente cuando llegó con nosotros para el procedimiento quirúrgico inició desde el nacimiento con presencia de reflujo gastroesofágico, el cual progresó a enfermedad por reflujo gastroesofágico, asociado a episodios de neumonía por broncoaspiración y falla para crecer. El seguimiento y el abordaje diagnóstico de esta paciente inicialmente fue externo, por lo que no contamos con los estudios y con las imágenes, pero dentro de estos estudios se realizó un gamagrama en el que se identificó un adecuado paso de medio de contraste a pseudoedeno sin evidencia de broncoaspiración. Y en el hospital, el día 4 de junio, se realizó una serie gastroduodenal que podemos ver aquí. Lamentablemente no se guardaron todas las imágenes, por lo que no podemos ver la parte del vaciamiento gástrico, en la que se visualiza un retorno de medio de contraste desde el tercio inferior hasta el tercio medio, que se asocia a retado del aclaramiento esofágico. La impresión diagnóstica de este estudio fue una alteración en la motilidad por incoordinación y retraso del aclaramiento esofágico.
Al momento de su ingreso, se realizó, bueno, la exploración física, llegó con signos vitales dentro de parámetros normales para la edad aparente menor a la cronológica, irritable, poco cooperadora y no interactuaba con el medio. El tórax normolíneo, sin datos de dificultad respiratoria, sin fenómenos agregados. Su exploración cardíaca, ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad y frecuencia, el abdomen blando, depresible y sin duda la palpación, y sin datos de alarma. Genitales fenotípicamente femeninos acordes para la edad y extremidades eutérmicas hipotróficas con espasticidad leve y un retraso psicomotor severo. El diagnóstico a su ingreso: parálisis cerebral infantil, alteración de la mecánica de la deglución y reflujo gastroesofágico severo con neumonías de repetición y falla para crecer, por lo que se optó por realizar un tratamiento quirúrgico con una fundoplicatura tipo Nissen abierta con gastrostomía tipo Stam. Durante este procedimiento, lo que se realizó fue que al localizar el hígado se cortó el ligamento triangular, se retrajo el ligamento hepático, cortando el ligamento gastroesofágico y el freno esofágico para poder exponer el esófago. Se realizó disección para poderlo descender 1 centímetro más y se realizó la plastía de pilares diafragmáticas de forma posterior. Se pasó el fondo retroesofágicamente, ligando únicamente un vaso corto. Se realizó la fondoplicatura con 3 puntos con CA2 ceros. El primer punto dándolo de estómago, esófago, diafragma y estómago para así poder fijar la fondoplicatura. Y los otros 2 puntos adicionales únicamente estómago, esófago, estómago. Y posteriormente se realizó la gastrostomía tipo Stam y se colocó una sonda de Pesser de 16 French. En el periodo postoperatorio, cursó dentro de lo neurológico con su retraso psicomotor ya conocido, secundario a la patología de base, alerta reactiva, conectada con el medio fijando la mirada, pero no interactuaba, y sin eventualidades durante su hospitalización. En lo respiratorio, sin datos de dificultad respiratoria, con una saturación de oxígeno al aire ambiente al 90%, que alcanzaba 100% con apoyo de oxígeno suplementario por puntos nasales o por face stenting directo. En lo gastrometabólico, con su abdomen blando, depresible, la herida se mantuvo cubierta, sin datos de alarma, sin datos de sangrado y peristalsis presente. El 3 de julio se inició dieta artesanal bioral y por sonda de gastrostomía, con la cual tuvo adecuada tolerancia. La gastrostomía siempre estuvo funcional, sin hiperemia periférica. El 4 de julio presentó evacuaciones. Estas evacuaciones fueron de consistencia y de características normales. Pero el 5 de julio tuvo 4 evacuaciones disminuidas en la consistencia, sin moco y sin sangre. Posteriormente, hasta el 9 de julio, se progresó la dieta papillas con adecuada tolerancia. En el hemato infeccioso se mantuvo febril sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero el día 5 de julio, asociado a las evacuaciones diarreicas, presentó alza térmica hasta 37.8 grados, por lo que se inició tratamiento con ceftibuteno más metronidazol por una sospecha de translocación bacteriana. Requirió medios físicos y tratamiento con paracetamol para poder lograr el control de la temperatura. A partir de este día que se inició el tratamiento con ceftibuteno y metronidazol, no volvió a presentar picos febriles, tuvo mejoría en las consistencias de las evacuaciones, por lo que se decidió su alta a domicilio el 11 de julio, estando afebril, sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, con adecuada tolerancia a la vía oral. Se fue con tratamiento con metronidazol y ceftibuteno por 7 días más y seguimiento por la consulta externa. Aquí es importante mencionar que independientemente del procedimiento quirúrgico, 2 días posteriores a su egreso, el 13 de julio, volvió a presentar evacuaciones diarreicas, por lo que los papás decidieron llevarlo a urgencias. Estando en urgencias, se decidió ingresar para manejo hospitalario con hidratación bioral y se cambió el tratamiento antibiótico por piperazolina, tazobactam y linezolid. Posterior a eso, se mantuvo febril, no volvió a presentar evacuaciones diarreicas y se decidió dar de alta el 22 de julio. A partir de su egreso el 22 de julio, la paciente no ha vuelto a tener manifestaciones gastrointestinales como diarrea, no ha vuelto a presentar episodios de reflujo y además ha empezado a ganar peso. Entonces, vamos a pasar, si no hay problema, a la revisión del tema, dejando un espacio al final para preguntas y comentarios. A ver, espérame, antes de la revisión del tema.
mostraste una serie esófago-gastrorenal con mecánica de la deglución que está incompleta. Ni siquiera vemos que llegue el medio contraste al estómago. Sí. Ayer estuve buscando con el doctor las imágenes, pero en el hospital no guardaron la serie completa. Entonces no fue posible agregarlas a la presentación. ¿Y cómo hicimos el diagnóstico entonces de alteración en la mecánica de la deglución? Tengo entendido que por esta serie, con el retraso en el aclaramiento esofágico y aunque no tiene datos de broncoaspiración ni de paso hacia la tráquea al momento de la deglución. O sea, clínicamente la paciente comía, no comía, se atragantaba, tosía, se ponía azul, tenía datos de dificultad respiratoria. Clínicamente, perdón. Sí, te escucho, Ricardo. Perdón. Sí, clínicamente no comía bien, tosía. La verdad es que yo no la conocí, pero niegan que haya tenido datos de cianosis peribucal asociadas a las tomas y presentaba reflujo inmediato al momento de las tomas. Ok. Digo, porque el reflujo en niños es normal. O sea, los niños tienen una cosa que se llama calasia, no acalasia, quítale la A. Los niños tienen una cosa que se llama calasia. Y eso es normal hasta los 18 meses de edad. Entonces, el hecho de que un niño tenga reflujo no lo hace patológico. Y para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico en un niño, que tú dijiste que este niño tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico en un niño necesitas una biopsia por endoscopía. Si no, no puedes diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, necesitas una muestra histopatológica que tenga esofagitis severa. Lo que esta niña tiene es una alteración en la mecánica de la deglución por clínica, eso es lo que yo entiendo, y por su retraso en el neurodesarrollo. O sea, tiene un retraso global en el neurodesarrollo. Y lo que entiendo es que tiene alteración en la mecánica de la deglución, clínicamente, que seguramente la corroboraron con esta serie, que desafortunadamente no lo estamos pudiendo ver en las imágenes que tienes, porque las imágenes que tienes no enseñan nada. O sea, lo único que estás viendo ahí es un pedacito de esófago y eso no te sirve ni para diagnosticar esofagitis, ni para diagnosticar enfermedad por reflujo, y tampoco vemos ahí la alteración en la mecánica de la deglución. Entonces, totalmente de acuerdo. En las otras imágenes sí se ve esa alteración en la mecánica de la deglución. La broncoaspirada no sabemos si es por reflujo o por alteración de la mecánica de la deglución. No sé si estoy claro en eso. O sea, cuando un niño come por la boca, puede ser que se le vaya directo a los pulmones y eso está broncoaspirando por alteración en la mecánica de la deglución, pero no por reflujo. ¿Ok? Entonces, un niño de estos puede aspirar tanto por la alteración en la mecánica de la deglución como por reflujo, pero no tenemos ninguna evidencia de que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la única manera de diagnosticar eso es con histopatología. No hay otra manera de diagnosticarlo. Y vuelvo a repetir, hasta los 18 meses de edad, el tener reflujo en un niño es normal. Eso se cura con... es un problema en el cual el esfínter esofágico inferior no está bien maduro cuando un niño nace y tarda en madurar a veces hasta los 18 meses de edad. A veces hasta los 24. Hay quien dice que hasta los 24 es normal. Entonces, es muy difícil decir que este niño tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. No tenemos ninguna evidencia de eso. Lo que sí tenemos evidencia es que por su daño neurológico tiene alteración en la mecánica de la deglución. Y la indicación para hacer la gastrostomía en esta niña es la alteración en la mecánica de la deglución, no el reflujo. De acuerdo. Okay. Sí, lamentablemente no contamos con una endoscopía en la que se haya realizado una toma de biopsias. Y la los otra estudios pregunta previos. Que tengo es, ¿le empezaron a dar de comer por la boca después? Después de la cirugía. Sí. En su cuarto día postoperatorio. Eso no lo entiendo.
O sea, si tú tienes un niño que tiene alteración en la mecánica de la eglución y le estás poniendo una gastrostomía, es justamente para disminuir el riesgo de broncoaspiración por la boca. Entonces, no es correcto darle de comer a un niño después de una cirugía por alteración en la mecánica de la eglución. No, no sé cuál sea la razón específica, a lo mejor al ratito el doctor Tobilla nos puede explicar, pero no debería de comer por la boca a un niño que estás operando por alteración en la mecánica de la eglución. Un niño que estás operando por alteración en la mecánica de la eglución debe recibir fisioterapia de la deglución, ¿ok? O sea, terapia de deglución, y con el tiempo repetir el estudio, y si ya no tiene alteración en la mecánica de la eglución, entonces darle de comer por la boca, pero darle 4 días después no tiene sentido. No sé si me estoy explicando. Sí, de acuerdo. La razón para ponerle una gastrostomía es que no coma por la boca. Esa es la razón para ponerle una gastrostomía. Entonces debería tener dieta licuada por la gastrostomía hasta que tenga una rehabilitación en la mecánica de la eglución. Totalmente de acuerdo. Y la otra Ok. cosa que te quiero preguntar es cómo estaban sus exámenes preoperatorios. Es muy importante ver cómo están, sobre todo la parte nutricional en estos bebés, porque la mayoría de estos bebés están desnutridos. Y hacer una funduplicatura, ¿ok? Sobre todo abierta, una funduplicatura en un niño que está desnutrido, el riesgo de que haya una dehiscencia de la herida o dehiscencia de la funduplicatura o que se caiga la gastrostomía es altísimo. Entonces, no sé cómo haya estado sus exámenes preoperatorios, sobre todo la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, no sé cómo hayan estado. Sí. La verdad, doctor, esos estudios no los tenemos a la mano. Entonces, Por ejemplo, aquí en el instituto no operamos a un niño desnutrido que tiene, eh, eh, que necesita una funduplicatura. Es cierto, lo puedes nutrir por la funduplicatura, pero preferimos nosotros nutrirlo antes con nutrición parenteral hasta que tenga una nutrición aceptable y luego someterlo a la cirugía, porque el riesgo de que se caiga esa funduplicatura o que se caiga esa gastrostomía o que se abra la pared abdominal en un niño desnutrido es muy alto. de acuerdo. Ahora, ¿por qué consideraron hacerla abierta y no laparoscópica? En la revisión, más adelante menciono que la recurrencia por cirugía abierta en estos pacientes es menor por cirugía abierta que por cirugía laparoscópica, por lo que se prefirió optar por hacer un procedimiento abierto. O sea, y no estoy criticando el hacerlo abierto, ¿eh? Hay gente que lo hace abierto y hay gente que lo hace por laparoscopía, y creo que la parte más importante es qué tan bien se siente el cirujano para hacerlo laparoscópico o abierto. Yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo abierto, yo de hecho hago muchísimas abiertas. Pero bueno, era una opción también hacerlo por laparoscopía, y creo que la decisión de hacerlo o no por laparoscopía depende básicamente de la preferencia del cirujano. De acuerdo. ¿Ok? Sigamos, si quieres, seguimos con la revisión. Habla el doctor Rodríguez Aranda. Sí, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Le hicieron broncoscopía a este niño? No tiene broncoscopía previa, doctor. Bien, pero sí había tenido ya cuadros neumónicos. Sí, Muy bien. Y por lo que tú me empezaste a comentar, hubo la situación de que le empezaron a dar de comer por vía oral y no hubo problema. exacto, Inclusive posterior aumentó a... de peso. Exactamente. Bueno, no es infrecuente que encontremos niños con reflujo gastroesofágico y trastornos aparentemente en el mecanismo de dilución que estén teniendo neumonías recurrentes, y pues a esa edad puede haber problemas de muerte súbita. Así es que yo creo que, obviamente tomando en cuenta todo lo que comentó el doctor Ash, hay que considerar todos estos aspectos para decidir un manejo quirúrgico. De acuerdo. Pero sí hubiera sido conveniente que le hubiera hecho broncoscopia para confirmar que la causa de las neumonías era reflujo y no trastorno del mecanismo de dilución. De acuerdo. Gracias. No, ¿de qué? A usted, doctor. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como reflujo del contenido gástrico hacia el esófago con o sin regurgitación o vómito. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando el reflujo se asocia con y complicaciones como esofagitis o estenosis.
Como mencionaba el doctor, bueno, el reflujo gastroesofágico está presente en 50% de los niños de 0 a 3 meses con vómito al menos una vez al día, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta al 7 a 20% de la población pediátrica. El vómito fisiológico es común en los primeros 6 meses hasta el año de vida, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición asociada a pacientes con patología de base como prematuros, deterioro neurológico y problemas pulmonares, incluyendo fibrosis quística. El eje patológico es la presencia de reflujo asociado a complicaciones en las que se incluyen retraso para el crecimiento, aspiración, laringoespasmo o esofagitis. Y el tratamiento médico inicialmente es médico y cirugía una vez que el tratamiento médico falle. El reflujo lo vamos para ver si un reflujo es o no fisiológico, o bueno, cuando hay que hacer un abordaje del reflujo, es cuando el reflujo se presenta de forma fácil, frecuente y masivo. Fácil ante cualquier toma, frecuente, por ejemplo, en todas las tomas, y masivo cuando presentan vómito. Y las complicaciones asociadas pueden ser locales, como esofagitis, adyacentes como a órganos adyacentes como neumonía por broncoaspiración, y sistémicas cuando ya involucran una falla para crecer. Los niños generalmente presentan llanto excesivo, regurgitación, vómito o irritabilidad y dolor de espalda, pero estos síntomas se presentan o pueden presentarse en los niños, en los lactantes principalmente, con o sin reflujo. Un signo clínico que es muy importante tomar en cuenta en los lactantes y lactantes mayores es la posición de Sandifer, en la que los pacientes se posicionan en una posición de arqueo, de olfateo, para tratar de limitar estos síntomas de reflujo. Los adolescentes suelen presentar pirosis, dolor epigástrico retroesternal y disfagia. La definición de reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico en la población pediátrica traen un reto al diagnóstico a los niños que verdaderamente sufren de ERGE. Y a la fecha, no hay como tal un gold standard para el diagnóstico de ERGE en niños, aunque Boyce Ochoa recomienda la pH-metría. Los niños con discapacidad neurológica experimentan alteración en la deglución y enfermedad por reflujo gastroesofágico que favorecen y aumentan el riesgo de broncoaspiración. Estos niños, por lo general, van a requerir de una sonda de gastrostomía para la alimentación a largo plazo, y el tratamiento de los síntomas de reflujo se realiza de forma concomitante. En la última década se ha aumentado hasta en un 25% la cirugía conjunta de gastrostomía más funduplicatura. Aproximadamente 40% de las funduplicaturas que se realizan en niños van a ser en niños con discapacidad neurológica. El principal objetivo de la cirugía conjunta en pacientes con deterioro neurológico y con enfermedad por reflujo gastroesofágico, como ya comentó el doctor, es protegerlos de la posibilidad de que presenten neumonía por broncoaspiración. Otros objetivos es disminuir los síntomas, optimizar la nutrición, mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su cuidador principal y disminuir las hospitalizaciones relacionadas. La historia clínica y la exploración física son esenciales en la evaluación inicial del paciente pediátrico para poder diferenciar entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este grupo de edad, se puede presentar una gran variedad de síntomas inespecíficos que se pueden interpretar como enfermedad por reflujo gastroesofágico, por lo que es importante identificar banderas rojas o datos de alarma como pérdida de peso, falla para crecer o neumonías por broncoaspiración para investigar complicaciones asociadas a ERGE o enfermedades asociadas. El abordaje diagnóstico en los niños desde el nacimiento hasta los 12 meses hay que investigar a qué edad fue el inicio de sus síntomas, una historia completa del inicio de la alimentación, cuándo inició y cuál es la duración de la lactancia materna, el volumen de cada toma, el tipo de fórmula, la calidad del aporte durante la lactancia, si hubo aditivos y el intervalo entre tomas, porque muchas veces el reflujo se puede asociar a una mala calidad de la alimentación materna. El patrón de regurgitación o de vómito, si es nocturno, si es postprandial inmediato, tardío y si es alimento digerido versus no digerido. Y los antecedentes familiares, factores ambientales como exposición a humo de tabaco y tratamientos médicos previos.
Es importante mencionar que en pacientes con síntomas sin datos de alarma, en los que no hay impacto en la alimentación, crecimiento o hitos del desarrollo, no es necesario realizar estudios diagnósticos adicionales o iniciar un tratamiento. Va a haber niños que se presentan con agitación, llanto y arqueo con adecuado crecimiento, y estos niños son los más difíciles de abordar porque en su mayoría va a haber una presión excesiva de los padres para iniciar un tratamiento o realizar estudios diagnósticos. Y ante la presencia de banderas rojas o datos de alarma, es probable que exista enfermedades diferentes a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es un algoritmo que no me voy a detener mucho, pero es para que lo puedan revisar también después, de cómo hacer el abordaje en niños, en lactantes, del reflujo gastroesofágico. Ante la sospecha de un lactante con enfermedad por reflujo gastroesofágico hay que hacer una adecuada historia clínica con una adecuada exploración física, y ante la presencia de datos de alarma, hacer un abordaje diagnóstico individualizado para el paciente. Si no tiene datos de alarma, podemos tener conductas como evitar la sobrealimentación, espesar la fórmula y continuar con la lactancia materna. Si hay mejoría, seguir con este abordaje. Si no, podemos considerar por 2 a 4 semanas cambiar la fórmula o eliminar la leche materna. Continuar con este tratamiento si hay mejoría, y si no, referirlo a un especialista para continuar con estudios adicionales. El abordaje en pacientes de 12 meses hasta 18 años de edad es un poco diferente, porque en estos pacientes, bueno, hay pacientes con inicio de los síntomas después de los 6 meses de edad o con persistencia de los síntomas mayores de 12 meses, que aumenta la posibilidad de tener diagnósticos diferentes a reflujo del infante, que es lo que comentaba el doctor. Se recomienda una evaluación por enfermedad de reflujo gastroesofágico y descartar otros diagnósticos, y aquí hay que hacer estudios de laboratorio adicionales, endoscopía, pH-metría o una imagen con contraste. Este algoritmo es el abordaje de los pacientes de este rango de edad, en el que, igual ante la sospecha, hay que hacer una historia clínica con exploración física completa, evaluar la presencia de datos de alarma. Si hay datos de alarma, hacer estudios dirigidos, individualizados para el paciente. Si no lo hay, hacer modificaciones en el estilo de vida y en la alimentación. Estos pacientes, principalmente los pacientes adolescentes, ya pueden tener consumo de alcohol, tabaquismo, etcétera, que favorezcan el reflujo. Si no mejora, aquí podemos ya optar por una supresión ácida con inhibidores de bomba de protones. Si no hay mejoría, referirlo ya a un especialista o para hacer estudios complementarios, ya sea endoscopía, pH-metría o estudios de motilidad. El diagnóstico se hace inicialmente con historia clínica y la exploración física, y ante la ausencia de un único gold standard para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se recomiendan estudios adicionales. Generalmente estos pacientes se presentan con regurgitación y vómito, irritabilidad y falla para crecer. Como habían mencionado, el enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños, en lactantes, se asocia con muerte súbita del infante y eventos agudos que ponen en peligro la vida, por lo que es importante detectarlo temprano y hacer un buen abordaje diagnóstico. El trago de bario, se pueden detectar episodios de reflujo hasta un 50% independientemente de los síntomas. Es útil en pacientes con datos de alarma o síntomas graves que no responden a un tratamiento para evaluar otras causas de mesis, como anormalidades anatómicas o enfermedades que predisponen a ERGE. Aquí lo que podemos investigar con el trago de bario es si el paciente tiene hernia hiatal, malrotación, estenosis pilórica, anidus Yeshatzi, acalasia o estenosis esofágica o alguna compresión extrínseca. Uno de los roles más importantes en estos pacientes es en pacientes en quienes se realizó ya un procedimiento quirúrgico antirreflujo y persiste con síntomas, con disfagia o con dolor. No hay evidencia suficiente que soporte el uso del estudio varitado como el primer estudio diagnóstico de ERGE, por lo que su uso rutinario no está 100% recomendado. El ultrasonido no tiene un papel diagnóstico en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico,
pero en niños puede ser de utilidad para diagnosticar estenosis pilórica, aunque la presentación del cuadro clínico es totalmente diferente. Aquí nos va a ayudar también a detectar la presencia de una hernia yatal, la longitud del esfínter esofágico y la angulación del ángulo de His. En lactantes y en pacientes pediátricos, la presentación con vómito y agitación también puede ser una manifestación de hidronefrosis o de una obstrucción uretropélvica, por lo que el ultrasonido en este contexto nos puede ser útil. La endoscopía tiene 3 roles principales: diagnosticar esofagitis erosiva, diagnosticar esofagitis microscópica como eosinofílica o hiperplasia basal, y diagnosticar otras condiciones que imiten ERGE como una infección por Helicobacter pylori. En pacientes con ERGE con síntomas severos, la probabilidad de tener esofagitis erosiva varía entre un 15 a 71% y la probabilidad de esofagitis microscópica es del 88%. En estos pacientes tiene un valor predictivo negativo ante una endoscopía normal de 62 a 63%, por lo que una endoscopía normal no nos descarta la posibilidad de tener un paciente con enfermedad con reflujo gastroesofágico. La endoscopía gastroduodenal es útil para evaluar la mucosa en presencia de signos de alarma como hematemesis, detectar complicaciones asociadas como estenosis o esófago de Barrett, diagnosticar una hernia yatal y otras condiciones predisponentes o que imiten ERGE como esofagitis eosinofílica o infecciosa. Aquí se recomienda hacer la endoscopía sin una terapia de supresión ácida. Esto porque el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica se da en el contexto de un paciente con una tachimetría normal, que además no tiene respuesta a tratamiento por 8 semanas con inhibidor de la bomba de protones. Pero hay un subgrupo de pacientes que sí tienen respuesta al tratamiento con IVPs, por lo que no muestra inflamación en la biopsia y estos pacientes pueden ser mal diagnosticados. La manometría va a ser útil para diferenciar entre la fisiología normal y enfermedades neuromusculares, identificar el esfínter esofágico inferior para colocar adecuadamente los electrodos en una pH-metría, y actualmente es el estándar de oro para evaluar la motilidad esofágica. Y esta va a ser la de alta resolución, con electrodos colocados a 1 o 2 centímetros de separación. Realmente la manometría aquí en México se hace muy poco, por lo que tampoco es de rutina. La gammagrafía con líquidos o sólidos marcados con Tecnesio 99 es el estándar para evaluar el vaciamiento gástrico, y también existen protocolos que pueden ayudar a evaluar el reflujo o la enfermedad por reflujo en niños. Nos va a ayudar a ver una alteración en el vaciamiento gástrico que se considera un factor de riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágico y puede revelar marcador en los bronquios sugestivo de una broncoaspiración. La prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. En adultos se da por 1 o 2 semanas, siguiendo la teoría de que un paciente con síntomas que va a responder a inhibidores de la bomba de protones, sus síntomas son relacionados por ERGE, por lo que así se hace el diagnóstico. Aquí en lactantes no se recomienda el uso de inhibidores de bomba de protones por periodos de 2 a 4 semanas como diagnóstico de ERGE. Pero en niños de 2 a 18 años se observó que sí hay una mejoría y que esto ocurre en las primeras 2 a 4 semanas de tratamiento, por lo que esta duración se toma suficiente para hacer una prueba diagnóstica en este grupo de edad. La pH-metría va a medir el porcentaje de tiempo con un pH menor a 4% por más de 10% del tiempo en lactantes menores de 1 año, y el porcentaje de tiempo con pH menor a 4% por más de 5% del tiempo en niños mayor de 1 año. No existen valores normalizados estandarizados por los conflictos éticos de realizar estudios invasivos en niños sanos, pero estos criterios fueron propuestos por Boix 8A. Tienen una sensibilidad y especificidad del 50 y el 82% cuando se comparó con la historia clínica y la exploración física como estándar de oro. La pH-metría tiene ciertas limitaciones, dentro de las cuales es difícil va a ser difícil determinar el valor de la pH-metría para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico versus reflujo gastroesofágico en niños, porque no hay realmente un gold standard con el que se pueda comparar esta efectividad. No es ético obtener controles en pacientes sanos porque es un estudio invasivo. Y el reflujo no ácido, que es común en niños, la pH-metría no va a distinguir un pH por arriba de 4.
por lo que la pH con impedancia tiene ventajas sobre la pH normal, en que tiene la habilidad de detectar un reflujo con un pH menor a 4, y por lo que actualmente es el costo estándar para determinar reflujo no ácido. El tratamiento de estos pacientes inicialmente es no farmacológico, dentro de los que incluyen espesar la fórmula, disminuir el volumen de la ingesta, eliminar la proteína de la leche de vaca, terapia de posicionamiento y modificaciones en el estilo de vida. Estos pacientes pueden tener exposición a tabaco o alcohol, herbolaria por los padres que buscan tratamientos alternativos y probióticos. Dentro del tratamiento farmacológico están los antiácidos y alginatos que van a funcionar, bueno, van a neutralizar el ácido. El bicarbonato de sodio, de potasio, sales de aluminio, magnesio, calcio son los más utilizados. El uso de antiácidos y alginatos reduce de forma mínima los síntomas asociados a reflujo gastroesofágico como regurgitación y vómito, por lo que no se recomienda su uso para tratamiento a largo plazo. Los inhibidores de la bomba de protones y antagonistas de los receptores de histamina, aunque los mecanismos de estos dos medicamentos difieren, ambos son supresores de la secreción ácida y sus resultados son similares. La reversión de la esofagitis erosiva o histológica tras 12 semanas de tratamiento va a ser mayor con inhibidores de la bomba de protones sobre los antagonistas de los receptores de histamina. La evidencia en niños aún está limitada, pero en adultos con esofagitis erosiva se vio que los inhibidores de la bomba de protones son superior a cualquier otra terapia farmacológica supresora de ácidos. Y basado en la evidencia de la literatura de tratamientos en adultos, se recomiendan los IVPs como primera línea de tratamiento médica. Los efectos adversos que hay que considerar en estos pacientes es que pueden producir enterocolitis necrotizante, neumonías, infecciones de vías respiratorias superiores, sepsis, infección de vías urinarias e infección por Clostridium difficile. Otro grupo de medicamentos son los procinéticos, como el baclofeno, que va a reducir la frecuencia de episodios transitorios de relajación del esfínter esofágico inferior, disminuyendo así el reflujo ácido y además acelera el vaciamiento gástrico. Sin embargo, no hay estudios de control en el tratamiento del reflujo gastroesofágico en niños. La domperidona y la metoclopramida, que son agentes antidopaminérgicos, facilitan el vaciamiento gástrico. Aquí hay que tener en cuenta que la dosis terapéutica de la metoclopramida se acerca mucho a la dosis tóxica, siendo los principales efectos adversos síntomas extrapiramidales, diarrea y sedación, por lo que en algunos países, como Estados Unidos, se removió del mercado. La domperidona, por el otro lado, alarga el QT y se ha asociado también a síntomas extrapiramidales. En Estados Unidos no está disponible y en Canadá también están por retirarlo por el riesgo de presentar muerte súbita. Y la cisaprida, que es un agente serotoninérgico mixto, facilita la liberación de acetilcolina en la sinapsis en el plexo mientérico, aumenta el vaciamiento gástrico y mejora la peristalsis esofágica e intestinal. Y bueno, llegando al tratamiento quirúrgico, ¿qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico? La cirugía está recomendada para los pacientes en quienes las opciones médicas se agotaron o con opción de tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico con complicaciones asociadas, que son pacientes con falla en el tratamiento médico asociados a falla para crecer. Se considera también en pacientes con esofagitis, estenosis o esófago de Barrett, en pacientes con síntomas pulmonares, asma con síntomas persistentes y neumonías recurrentes asociadas al reflujo gastroesofágico, y pacientes con discapacidades neurológicas en los que el tratamiento médico no fue efectivo. Hay pacientes en los que se puede realizar la fonduplicatura sin tener una prueba terapéutica previa. Estos pacientes van a ser pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos neonatal con enfermedades respiratorias que van a requerir gastrostomías o pacientes con deterioro neurológico con requerimiento de gastrostomías con riesgos de broncoaspiración, y otros pacientes son aquellos que tienen hernia hiatal. El Nissen por laparoscopía se considera el estándar de oro. La técnica se describió por primera vez en 1954. Es una fonduplicatura de 360 grados
con una recurrencia de 1.7 a 14%. Tu PET es posterior y parcial de 170 grados y se considera que tiene una recurrencia de 1 a 6.1%. Y Box 8A y TAL son funduplicaturas parciales anteriores con recurrencias de 5 a 20%. Tienen una tasa de éxito del 86% en pacientes con funduplicatura y una sobrevida a 5 años de 59 a 100%. Esto porque en pacientes con compromiso de deterioro neurológico, la sobrevida a 5 años es mucho menor que en un paciente sano. Entonces, la técnica de Nissen por la parotomía, perdón aquí por la imagen de un adulto, no encontré la foto en un niño, pero puede ser la vía de acceso ya sea abdominal, por línea media, transversa, subcostal izquierda, siendo la línea media la más utilizada, y torácica izquierda en el séptimo espacio intercostal. Se va a realizar para la disección y movilización del esófago una incisión en la membrana frenoesofágica. Se identifican los pilares del diafragma, utilizando el dedo índice para apoyarnos a hacer esta disección, para evitar lesionar estructuras adyacentes. Se diseca la ventana retroesofágica y se refiere ya sea con un Surgy Loop, una cinta umbilical o un Penrose para facilitar una disección más amplia alcanzando un descenso del esófago de 2 a 3 centímetros. Posteriormente se aproximan los pilares del diafragma por detrás del esófago y para realizar la funduplicatura es importante hacer una disección de la curvatura mayor ligando los vasos cortos. Posteriormente, manteniendo la tracción del esófago hacia abajo, con la mano derecha sobre la cara posterior de la curvatura mayor, se realiza la funduplicatura a 360 grados. Y con ayuda de las pinzas Babcock, se mantiene en su lugar y se fija con puntos no absorbibles, ya sean 2 puntos o 4 puntos. Pueden ser estómago, esófago, estómago, o como lo realizó el doctor, estómago, esófago hacia el diafragma y otra vez al estómago para poder fijar la funduplicatura. Después se realiza una maniobra del índice de Collis, que es por los pilares del diafragma para calibrar o ver qué tan apretada está tu funduplicatura. La Nissen por laparoscopía, se colocan 5 trócares abdominales. Aquí es importante tener en cuenta que en el niño el hígado ocupa mucho más de la cavidad abdominal a diferencia de los adultos, por lo que siempre es importante tener seguridad al momento en el que se van a colocar los trócares. Se realiza posteriormente una disección del ligamento hepatogástrico y de la membrana frenoesofágica. Se realiza una disección de los vasos cortos y una aproximación de los pilares del diafragma, igualmente posterior al esófago. Se moviliza el fondo del estómago a través de la ventana retroesofágica. Hay que realizar una maniobra Schuhschein, verificando una adecuada funduplicatura. La maniobra de Schuhschein es para ver qué tan laxa o qué tan tensa está la funduplicatura. Si nosotros al soltar la lengüeta del lado izquierdo por la que se pasó por detrás de la ventana retroesofágica, esta regresa a su posición habitual, quiere decir que nos falta liberar a lo mejor un poco más o un vaso corto más para que la funduplicatura quede un poco más laxa y no quede tensión. Se coloca posteriormente un calibrador. Hay quienes recomiendan no hacerlo por el alto riesgo de perforación iatrogénica en los pacientes pediátricos. Esta es una tabla en la que se recomienda, dependiendo el peso de los pacientes, un calibre del buggy o del calibrador para la funduplicatura. Y posteriormente se fija la funduplicatura con 2 a 4 puntos de sutura no absorbible. Y bueno, la gastrostomía está por técnica laparoscópica. Se va a colocar una pinza tipo Grasper a través del puerto de laparoscopía izquierdo y se tracciona el estómago. Vamos a poner 2 puntos en U a través de la pared abdominal, tomando el estómago para poderlo aproximar a la pared. Le pedimos al anestesiólogo que infle el estómago con una sonda nasogástrica a 60 a 120 mililitros y se realiza una punción del estómago con una aguja y se avanza una guía en J. Se va a realizar una dilatación subsecuente de forma progresiva desde un calibre 8 French hasta 20 French. Es importante tener en cuenta que
el dilatador 20 French no hay que introducirlo hasta el estómago porque generalmente las sondas son de un calibre menor. Para que no nos fugue en caso de que pongamos una sonda de un calibre menor. Después se coloca la sonda de gastrostomía, se verifica una adecuada colocación y se fija con los puntos que habíamos colocado previamente. Entonces, este es un artículo de revisión, una revisión sistemática de estudios prospectivos longitudinales y aleatorizados, en la que se revisaron 160 artículos, de los cuales solamente 17 fueron seleccionados. De estos 17 artículos seleccionados, solamente en 10 artículos se reportaron tasas de éxito, en las que definieron un éxito a corto plazo, como menos de 6 meses, en la que se vio que fue de 57 a 100%, con una media de 86%. Y el éxito a largo plazo, que lo describieron como más de 6 meses, en la que se reportó en solamente 3 de los 10 estudios que reportaron éxito, en el que el éxito a largo plazo variaba de 70 a 95%, con una media de 72%. En este estudio, las complicaciones perioperatorias se presentaban hasta en 54% de los pacientes, siendo las más comunes perforación esofágica, neumonía e infección de herida quirúrgica. Estos no están en orden de frecuencia y es importante mencionar que la perforación esofágica se presentó principalmente en cirugía laparoscópica en manos no expertas. Una disfagia postoperatoria, hasta 33% de los pacientes, siendo más común en una funduplicatura tipo Nissen que en una TUPET, y mortalidad asociada hasta 29%. Relacionada al procedimiento quirúrgico, la mortalidad fue del 0%, pero en el seguimiento de los pacientes, la mortalidad fue asociada a complicaciones de bases como neumonía, apnea obstructiva del sueño, y falla respiratoria. En este artículo en el que se comparó la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta, describieron la recurrencia como un pH mayor a 4 en una pHmetría, reflujo gastroesofágico o migración de la funduplicatura en estudios de imagen. Se incluyeron 87 niños, dentro de los cuales 44 tuvieron un procedimiento por laparoscopía y 43 de forma abierta. Dentro de cada grupo hubo 23 pacientes con deterioro neurológico. Se les dio un seguimiento con pHmetría y trago de bario a los 6 meses del procedimiento y seguimiento por consulta telefónica al año, 2 y 4 años postoperatorios, evaluando disfagia, dificultad para alimentación o síntomas respiratorios. Ellos encontraron que entre los pacientes sometidos a la laparoscopía, 37 tuvieron recurrencia de ERGE y 16 requirieron una segunda operación. Y en cambio, solamente 7 de los pacientes operados por cirugía abierta experimentaron síntomas asociados a través de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y de ellos solamente el 5% una segunda funduplicatura. No se observó diferencia significativa respecto a los síntomas y se cree, esta es una de las teorías por las que en cierto grupo de pacientes, como los pacientes con deterioro o alteraciones neurológicas, se prefiere la cirugía abierta, y es porque se cree que la menor formación de adherencias en la laparoscopía contribuye a una mayor migración de la funduplicatura. No sé qué, en la experiencia del doctor Flores y el doctor Ash, que nos puedan comentar respecto a esto. La experiencia que tenemos con funduplicatura laparoscópica en niños es muy buena. Se puede hacer en niños chiquititos. Los dos tipos, ¿no? La sección mínima. Sí, pero vamos, hay gente que se siente más cómoda haciéndolo abierto y no hay no hay problema. Lo que hemos visto es más complicaciones de heridas en pacientes que son operados por cirugía abierta en comparación a la cirugía laparoscópica. Básicamente. De acuerdo. Otro estudio que... Daniel, perdón. Sí. ¿Puedo opinar? Soy el doctor Daniel Acevedo, soy cirujano pediatra. Mucho Y gusto. un poquito con lo que decía el doctor Ash en cuanto a laparoscopía o abierto. La verdad es que
mucho más tiene que ver con experiencia de cirujano que complicación en sí de los procedimientos. La realidad es que niños muy chiquitos tienes varios factores y uno, digo, no me voy a meter ahorita esta parte porque yo creo que la tocamos más adelante, pero es todo el abordaje diagnóstico. O sea, tú en todo lo que presentaste y tienes razón, no existe en pediatría un gold standard que yo te diga, si tienes este estudio, esto es lo que hay que hacer. La realidad es que cada paciente es diferente y los estudios que vas haciendo van basándose un poquito justo en la clínica de ese paciente y eso es lo que te va a guiar a si es ideal operarlo o no operarlo. Las condiciones generales del niño, la edad del niño, si fue prematuro, si no es prematuro, cuánto pesa, qué tal bien nutrido, no está nutrido, te ayuda mucho a definir el mejor abordaje quirúrgico, pero mucha de esa decisión depende de tu experiencia. Un poco como comentaba el doctor Ash, la verdad es que yo en experiencia con la laparoscopía no he tenido ningún problema, ni de necesidad de reduce, ni ascensos de funduplicaturas, perforaciones esofágicas, todo lo que estás describiendo, la verdad es que no lo han presentado, pero sí tienes que ser un poco selectivo también en qué paciente vas a hacer qué cosas. O sea, también te puedo hablar de que ocasionalmente me ha llegado el paciente desnutrido, neurológico, prematuro, pues que ese no es un buen candidato para una cirugía laparoscópica. O un paciente ya un poco más crónico, pero que fue muy prematuro, tiene daño pulmonar, es dependiente de oxígeno, es el insuflar, el meter CO2, condicionar un poco el patrón respiratorio, te puede ocasionar que ese niño salga a una terapia intensiva porque no se puede extubar, más allá de una complicación quirúrgica. Entonces, en ocasiones, para ellos sería más prudente una cirugía abierta. Yo creo que sí, mucho depende más que otra situación de la experiencia que tenga el cirujano en relación a las características de ese paciente en particular. Y una de las más importantes sí es el tamaño del niño, el tamaño de la cavidad abdominal y el peso del niño, porque muchas veces lo que más se te complica en niños pequeños, la realidad, no es tanto el espacio, el instrumental lo aprendes a usar y te adaptas. Cirugías, digo, yo sé que la tradicional son 5 puertos, muchas veces en bebés usamos 3 y los puedes funduplicar perfecto, pero el espacio que tienes a veces para maniobrar las agujas no es suficiente. Y eso te puede complicar y eso te puede poner en riesgo inclusive de estar picando hígado, vaso, perforar. Entonces, uno de los puntos que tienes que considerar cuando estás evaluando a este paciente para decidir si es candidato o no a la laparoscopía es en qué hospital lo voy a operar y si tienen o no tienen exactamente el equipo que voy a necesitar, ¿no? Porque sí, digo, yo con lo que muchas veces batallo en neonatos para funduplicarlos es el tamaño de la aguja. No me tienen, te mandan agujas muy grandes que no te caben dentro del espacio que tienes del hiato esofágico por abajo del hígado con el vaso de un lado, estás tratando de funduplicar y maniobrar una aguja allá adentro. Muchas veces esa es la parte más complicada y ahí es donde estás elevando el riesgo de que pueda haber alguna complicación. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es otro artículo en el que se evaluó la efectividad de la funduplicatura al momento de la gastrostomía en pacientes con deterioro neurológico? Fue una corte observacional retrospectiva de seguimiento 1 año tras la colocación de la sonda de gastrostomía. Aquí fueron 2.759 pacientes en los que únicamente se colocó sonda de gastrostomía y 1.404 pacientes en los que se hizo de forma conjunta una funduplicatura. Ellos lo que encontraron fue que hubo una disminución de hospitalizaciones en complicaciones asociadas a reflujo en pacientes que ya habían tenido una hospitalización previa a la cirugía asociada, pero no existía una diferencia significativa en hospitalizaciones asociadas a reflujo en pacientes con déficit neurológico que recibieron cirugía conjunta de gastrostomía más funduplicatura comparado con el grupo que solo recibió gastrostomía. Entonces, pues realmente no hay una diferencia significativa a menos que los pacientes ya hayan tenido hospitalizaciones previas. Este fue otro estudio que se evaluó a 20 niños. Fue prospectivo y observacional en un hospital en China, en el que 9 niños se operaron con funduplicatura abierta y
11 por funduplicatura laparoscópica. 6 pacientes tuvieron recurrencia de los síntomas, 2 operados por Nissen abierto que presentaron recurrencia a los 3 y a los 4 meses, ambos con vómito recurrente, y 4 por laparoscopía. 2 presentaron vómito recurrente a los 2 meses, 1 a los 8 meses y el último síntomas respiratorios persistentes. Por lo que se observó que tiene una recurrencia del 30% y todos ocurren dentro del primer año. 22% la cirugía abierta versus un 36% en cirugía laparoscópica, pero esto no es significativo. En pacientes que recibieron inhibidores de la bomba de protones previo a la cirugía, hubo reducción significativa en vómito en el periodo postoperatorio, pero no en neumonías. Y de estos 20 pacientes con deterioro neurológico severo, recibieron funduplicatura Nissen más gastrostomía. Los síntomas por reflujo gastroesofágico y la pachimetría mejoraron en el periodo postoperatorio y además aumentaron de peso. Y en los 9 pacientes que recibieron inhibidores de la bomba de protones, hubo mejoría significativa en cuanto a la presentación de síntomas. Como conclusiones, vamos a ver que hay una recurrencia de síntomas por enfermedad por reflujo gastroesofágico mayor en pacientes con deterioro neurológico, de 18% versus un 2% en pacientes sin deterioro neurológico. La recurrencia de los síntomas por enfermedad por reflujo gastroesofágico en este grupo de edades es mayor en pacientes con cirugía por laparoscopía. Sin embargo, no hay una diferencia significativa. Hay poca información en estudios que evalúen los resultados a largo plazo de cirugía antirreflujo en pediatría. Otra cosa adicional aquí es que no todos los pacientes con recurrencia de los síntomas son reoperados, por lo que muchos de estos reportes de recurrencia son débiles. Y las comorbilidades asociadas como espasticidad, epilepsia, escoliosis, etcétera, se asocian a una mayor recurrencia de los síntomas en reflujo gastroesofágico. Y bueno, como ya mencionamos y mencionó también el doctor, es importante en este grupo de pacientes hacer un abordaje individualizado a cada paciente. Entonces, bueno, eso sería todo. A ver, yo quiero hacer varios comentarios. Así que abrimos un espacio para más comentarios, doctor. Es importante recordar que el reflujo gastroesofágico en niños no es lo mismo que el reflujo gastroesofágico en adultos. Son 2 enfermedades diferentes. O sea, el niño que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico no va a ser un adulto con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso les tiene que quedar muy claro. 2, el reflujo gastroesofágico en niños es normal. ¿Ok? Y quedamos que es normal hasta el 1 año y medio, 2 años de edad. Y para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico es bien difícil en niños, extremadamente difícil. Los niños generalmente cuando tienen síntomas de reflujo son síntomas atípicos, a diferencia de los adultos que tienen síntomas típicos. La mayoría de los niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico no tienen hernia hiatal como en los adultos. La gran mayoría de los adultos sí tienen hernia hiatal. Y obviamente a diferentes edades las manifestaciones son completamente diferentes. No es lo mismo la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un niño de 8 meses que en un niño de 3 años que en un adolescente de 16 años. Entre más va creciendo el niño, más se parecen los síntomas a los adultos. Ahora, no es lo mismo hablar de un niño que tiene datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, síntomas o daño histológico por reflujo gastroesofágico, hablar de un niño con daño neurológico que requiere una gastrostomía y que por eso le vamos a hacer una funduplicatura. Son 2 cosas totalmente diferentes. El niño con daño neurológico, como es este que presentaron, la mayoría de estos niños tienen alteración en la mecánica de la eglución y la razón para operarlos no es el reflujo, la razón para operarlos es la alteración en la mecánica de la eglución. Aunado a eso, también generalmente tienen reflujo gastroesofágico.
y por eso también les hacemos una funduplicatura. Sobre todo cuando la enfermedad neurológica es progresiva, sabemos que los niños van a hacer un reflujo mucho más severo a lo largo del tiempo. Este niño, por ejemplo, no tiene una enfermedad neurológica progresiva, tuvo daño por hipoxia al nacimiento y su enfermedad neurológica no es progresiva. Pero si tú demuestras que ese niño tiene reflujo en la serie esofágico-gastrorenal, con eso es más que suficiente para hacerle funduplicatura además de la gastrostomía. Además, este niño tenía una indicación clarísima que eran neumonías de repetición para hacer una cirugía de gastrostomía más funduplicatura. La recidiva de reflujo en niños con daño neurológico es altísima, ¿ok? Si tú operas niños con daño neurológico y les haces gastrostomía y funduplicatura, la recidiva para que el que se deshaga esa funduplicatura o se suba al tórax es cerca del 30%, es altísimo. Y muchos de estos niños, de hecho la mayoría, como no los estamos operando para el reflujo, los estamos operando para que no refluyan y no broncoaspiren. Muchos de estos niños con daño neurológico, además de la funduplicatura, les dejamos manejo médico para el reflujo, porque estos niños también arquean, o sea, son niños que están arqueando todo el tiempo y eso hace que aumente la presión intraabdominal y se deshaga la funduplicatura. Y muchos cirujanos de adultos nos dicen, bueno, si ya le hiciste la funduplicatura, ¿para qué diablos le das manejo antirreflujo? Es que la funduplicatura no es para quitar síntomas de enfermedad por reflujo, la funduplicatura es para evitar que broncoaspiren. Y si les damos tratamiento antirreflujo, disminuye la posibilidad de que esa funduplicatura se deshaga. ¿Ok? Entonces, la enfermedad es completamente diferente. ¿Podemos hacer manometría en niños? Sí, casi no lo hacemos. ¿Podemos hacer pHimetría en niños con impedancia? Sí, casi no lo hacemos. Y no lo hacemos porque la mayoría de los niños que operamos de funduplicatura no son niños que operamos por reflujo, son niños que operamos con daño neurológico que requieren una gastrostomía. Y en esos niños no necesitas ni una manometría, ni una pHimetría, ni una impedancia, simplemente necesitas una serie esofágico-gastrorenal para demostrar que no tienen otra cosa más que les esté causando el reflujo. Por ejemplo, malrotación intestinal, ¿ok? O una estenosis a algún nivel o alguna cosa de esas. Tampoco les hacemos endoscopía con toma de biopsias porque no necesitamos diagnosticar enfermedad por reflujo. A este niño se le hizo una funduplicatura porque se le hizo junto con la gastrostomía. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuántos niños he operado yo de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin daño neurológico o sin daño cardiovascular o sin alguna otra patología importante de base, la respuesta es casi ninguno. O sea, los niños que son sanos y que solo tienen reflujo y que a lo mejor tienen síntomas por reflujo, la mayoría responden al tratamiento médico. Y la mayoría se les encuentra otra cosa. La mayoría tienen esofagitis eosinofílica o tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, algo que se puede tratar médicamente. Es rarísimo que operemos a un niño de enfermedad por reflujo si no tiene otra patología de base. No es como los adultos que alguien llega con enfermedad por reflujo porque tiene pirosis y tiene regurgitación y le damos una prueba con IVPs y resulta que es positiva, o sea, responde a los IVPs y entonces le ofrecemos operarlo porque es un paciente joven con buen riesgo quirúrgico, etc. En niños eso no es así. En niños es rarísimo el niño que se tiene que operar de reflujo que no tiene otra patología de base. Hay un cirujano pediatra muy famoso que opera a todos los niños que eructan, pero eso es otra cosa. Eso no es... la mayoría de los niños que no tienen daño neurológico o no tienen otro tipo de enfermedad que condicione un reflujo severo no necesitan cirugía. Es rarísimo. Yo les puedo decir que en el Instituto Nacional de Pediatría hacemos al año entre 200 y 300 operaciones de reflujo y les puedo decir que el 99.9% son niños con daño neurológico o que tienen cirugía cardiovascular o que tienen otra cosa y que tienen alteración en la mecánica de eglución. No operamos casi nunca a un niño que no tiene nada más que reflujo, porque ese niño seguramente tiene otra cosa que responde a manejo médico y generalmente responde al manejo médico. Y conforme van creciendo, se les quita el reflujo. Por eso les digo que los niños que tienen reflujo no son adultos con reflujo. Básicamente, eso es lo que quiero decir. Por eso es que en los niños no hacemos tantos estudios como en los adultos.
Y también los resultados en niños son bastante diferentes a los adultos. Lo que sí hemos visto muchos son niños que no tenían indicación quirúrgica para reflujo y llegan aquí con disfagia porque tienen una estenosis o con hernia yatal. O sea, hay muchos niños que se operan de reflujo que los echamos a perder con una operación antirreflujo porque no la necesitaban. Entonces, operar a un niño con reflujo generalmente son niños como este que presentaste, que es un caso clásico del niño que tiene daño neurológico con alteración de la mecánica de deglución, y la indicación para operarlo es la alteración en la mecánica de la deglución, que requiere una gastrostomía, y además tiene reflujo, hay que hacerle una funduplicatura. ¿Ok? Pero no son niños nada más con reflujo. ¿Sí está claro eso? Sí. No. Un niño que nada más tiene reflujo es rarísimo que requiera una cirugía. Rarísimo. Muchas gracias, doctor. De nada. Entonces, no, perdón, si me permite hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, en niños que presentan este tipo de síntomas al año, año y medio de edad, deciden esperarse por lo menos a que cumpla 2 años a ver si mejora antes de empezar ya a hacer algunos estudios diagnósticos. Estás hablando de un niño sin daño neurológico. Sin daño neurológico. Ok, tú tienes un niño sin daño neurológico que se queja de que, no sé, le arde cuando come, o no quiere comer, o llora cuando come, o no crece bien, lo que le llamamos falla en el crecimiento o falla de medro. Bueno, una de las cosas que tienes que descartar es enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso es cierto. Pero también tienes que descartar otras cosas. Tienes que descartar que no tenga malrotación, tienes que descartar que no tenga alergia a la proteína de la leche de vaca, tienes que descartar que no tenga esofagitis eosinofílica. Entonces, ese niño que no es neurológico, ese niño sí le vas a estudiar el reflujo. Y entonces vas a empezar por una serie esófago-gastrorenal y le vas a seguir con una endoscopía, y si es necesario vas a terminar en una manometría y en una pHmetría con impedancia. Pero tienes que tener muy claro que lo que le está causando los síntomas a ese niño es reflujo antes de operarlo. Y la mayoría de los niños tienen otra cosa que no es reflujo. Por ejemplo, alergia a la proteína de la leche, o esofagitis eosinofílica, o alguna otra cosa que puedes tratar médicamente. Es muy raro que un niño sin daño neurológico tenga un reflujo tan severo que requiera manejo quirúrgico. Y si demuestras que el problema es reflujo, le das manejo médico y el 99% responden al manejo médico. No requieren cirugía, la gran mayoría. Ok. Doctor, Y yo tengo perdón, una pregunta. Bueno, si quieres, acaba de hacer tus preguntas, Ricardo. otra pregunta, doctor. En la mayoría de la bibliografía que revisé, dicen, y bueno, comentan de la dificultad del diagnóstico en parte por la problemática que es enfrentar a los papás, por la presión. ¿Ustedes cómo recomiendan manejar a lo mejor esa parte? Pues no, o sea, la verdad es que no. Digo, si tú eres claro, eres honesto y le explicas a los papás lo que está pasando, yo nunca he tenido problemas con papás para manejar al papá en caso de reflujo, no. Yo te puedo decir que todos los pacientes que llegan a verme a mí con reflujo gastroesofágico, ¿ok? Para consulta quirúrgica, te puedo decir que a todos los que no tienen daño neurológico, estoy hablando de pacientes sin daño neurológico, a todos los mando con un gastroenterólogo pediatra, un muy buen gastroenterólogo pediatra, y te puedo decir que ninguno he terminado operándolo. ¿Ok? O le encuentran algo más o le manejan el reflujo médicamente, y ninguno lo he operado. Y se les quita con la edad, o sea, van creciendo y se les quita. Estoy hablando de pacientes que no tienen daño neurológico, ¿eh? Sí. Es otro rollo, el daño neurológico es otro boleto. Muchas gracias. Bueno, adelante, profesor. Complementando nada más un poquito lo que está diciendo Pepe y tratando de contestar tu pregunta, es cierto, o sea, la verdad es que hay criterios ya de hecho muy establecidos de qué niño requiere cirugía por reflujo. Y un punto clave y crítico que vemos, y eso es parte de lo que se critica a veces de algunos cirujanos pediatras, es que no habría por qué estar operando niños chiquitos, ¿no? O sea, no hay forma de que si uno sigue los criterios que existen, te tuvieras que estar funduplicando niños pequeños.
La realidad es justo lo que comenta el doctor. La mayoría de los reflujos los puedes controlar con medicamento o tienes que descartar alguna otra causa alérgica en un niño, entre comillas, sano. Porque generalmente no empiezas a hacer un abordaje diagnóstico extra, por lo menos hasta que cumplan el año. Entonces, pensar que estás funduplicando un paciente, un pediátrico, por reflujo gastroesofágico puro, antes del año de edad, ya es cuestionable, ¿no? De arranque. O no es un niño sano, o esa cirugía probablemente no fuera necesaria. Hay casos, obviamente, pero son los menos, es rarísimo. Y un poco lo mismo que decía el doctor, a mí me han llegado niños de año y medio para funduplicarlos, y cuando empiezas, inclusive más chiquitos, empiezas a interrogar, y son niños que están sobrealimentados, o sea, es el pobre niño que llora todo el tiempo y entonces le doy de comer, y el niño de 4 meses que come 10 onzas cada 2 horas, pues obviamente el estómago está lleno todo el tiempo y por eso tiene reflujo y por eso vomita. Entonces, modificando los hábitos alimenticios, de repente se controla el reflujo. Los niños más grandes que me han llegado, hacemos la serie y están mal rotados, y el problema es la mal rotación, no es un problema que se va a resolver con una funduplicatura. Entonces, sí, definitivamente, o sea, sí hay un proceso inclusive de la evaluación que haces con el paciente sintomático con reflujo, pero en la gran mayoría de los casos, en los pacientes pediátricos, el reflujo es autolimitado, se trata con medicamentos, cuando es un reflujo puro, y si no, volvemos a lo mismo, no hay, o sea, el poder decirle a una impedancia, y si la impedancia sale positiva, lo funduplicas, no funciona así. O sea, sí tienes que ir aislando, ir viendo cada paciente por cómo es, descartando primero cuestiones anatómicas, alergias. O sea, hay todo un proceso que tienes que seguir para estudiar y ver qué paciente realmente se va a beneficiar de la cirugía. Y esto, a lo que estoy tratando de llegar, es tu pregunta. ¿Vas a batallar con los papás? La verdad es que no. Generalmente un papá que te llega después de un año, 2 años de edad batallando con reflujo, que le digas te voy a hacer estudios, te lo agradece. O sea, lo que quieren es que alguien vea, tome en serio su patología, el estrés que ellos tienen, y que le encuentres una solución. Generalmente va a ser medicamento, va a ser hábitos, va a ser otras cosas, pero inclusive cuando llegara a hacer cirugía, también te lo van a aceptar de buena cara. No es tan complicado platicar con estos papás en particular, ¿eh? La verdad es que no. Muchas gracias. Hay una cosa más que quería yo comentar. Esta cirugía en la que hacemos gastrostomía y funduplicatura a pacientes con daño neurológico, la ofrecemos a pacientes que creemos que tienen posibilidad de rehabilitación y que algún día van a poder comer por la boca. Entonces, algún día les vamos a quitar esa gastrostomía. Hay pacientes que no se van a poder rehabilitar y que van a estar con esa gastrostomía de por vida. El problema es que muchos de estos pacientes recurre el reflujo, y recurre porque se deshace la funduplicatura o porque se sube la funduplicatura. Lo que quiero comentarles es que hay otra opción en estos pacientes. Los pacientes que tienen daño neurológico muy severo o que ya fallaron a 1 o 2 funduplicaturas, les ofrecemos una cosa que es la disociación esofagogástrica. O sea, les desconectamos el esófago del estómago, les hacemos una Y de Roux del esófago al yeyuno, les ponemos una gastrostomía y los alimentamos por gastrostomía el resto de su vida. Son pacientes que no van a recuperar su daño neurológico, que no van a tener rehabilitación en la deglución, y que para los papás es mucho mejor darles de comer por una gastrostomía el resto de la vida que estar batallando con episodios de broncoaspiración. Entonces, el niño con daño neurológico que falla a 1 o 2 funduplicaturas o que tiene un daño neurológico tan severo que nunca va a poder comer por la boca, a ese le ofrecemos esa cosa que se llama disociación esofagogástrica, ¿ok? Y de esa manera nunca van a tener reflujo. ¿Sí está claro? Nunca van a comer por la boca, pero nunca van a tener reflujo. Perdón, Claudia, algo ibas a preguntar. Sí, doctor, tengo un par de preguntas. Por ejemplo, sabemos que los adultos, la vida media de una funduplicatura es aproximadamente 10 años. En los niños es similar y, por ejemplo, nosotros hacemos las funduplicaturas con una sutura no absorbible. En los niños prefieren hacer algún otro tipo de procedimiento. Nosotros siempre hacemos un poco la mayoría de los procedimientos se hace una aproximación de los pilares, un cierre, una plastía según esto, pero pues nada más se le hacen 1 o 2 puntos.
pero no sé si solo es el contexto de que muchas veces está familiarizado con hernia yatal o si ustedes también lo hacen. Quería hacer esas preguntas. A ver, la primera fue... Un tipo de sutura. No, la primera fue... Vida media de la funduplicatura. Depende si el paciente es neurológico o no. La vida media de una funduplicatura en un niño no neurológico es igual que en un adulto. Está descrita entre 10 y 20 años. Pero si el niño es neurológico, la vida media de la funduplicatura es mucho más corta. Hay estudios que demuestran que la vida media es a menos de 4 años. Entonces, si el niño es neurológico y creemos que gran parte de esto se debe al mecanismo de arqueo en el cual están arqueando todo el tiempo o a la deformidad torácica y abdominal que tienen. Estos niños, muchos de ellos, se oye horrible lo que voy a decir, pero muchos de estos niños les llamamos el niño pretzel, porque son niños que están torcidos, que tienen una alteración muy importante en la anatomía del hiato esofágico y eso muy probablemente hace que una funduplicatura falle en muy poco tiempo. Entonces depende si el niño tiene daño neurológico o no. Y también depende si el daño neurológico es progresivo. Por ejemplo, hay niños que tienen, no sé, enfermedades metabólicas, voy a inventar una, ¿no? El lipofuscinosis. Estos niños van teniendo un daño neurológico progresivo en el cual su mecanismo de la aglusión va empeorando con el tiempo y el reflujo va empeorando con el tiempo porque también tienen falla en la motilidad esofágica y gástrica y entonces estos niños tienen mucho más probabilidades de que su funduplicatura falle en muy poco tiempo. Yo cuando opero a un niño neurológico de funduplicatura le advierto a los papás que esa funduplicatura puede fallar en un mes o puede fallar en 3 años o puede fallar en 10 años, pero el promedio es entre 3 y 4 años cuando el niño es neurológico. ¿Y los reoperan luego, doctor? O sea, cuando disfunciona, ¿cuántas veces los reoperas o prefieres dejarle ya la gastrostomía o cómo funciona? Depende. Si le dejas la gastrostomía y le haces estudio y ves que con eso puede vivir y no está broncoaspirando, aunque tenga un poco de reflujo, a lo mejor le das manejo médico y te aguantas. Pero la mayoría de estos niños tienen mucho reflujo una vez que falla la funduplicatura y tienes que reoperarlos. Tratamos de no reoperarlos porque es una locura reoperarlos, pero si hay que reoperarlos, sí, los reoperamos lo antes que se pueda. Y si fallan a 2 reoperaciones, entonces les ofrecemos esta cosa que es la disociación esofagogástrica. Y la otra pregunta que tenías es de las suturas. La funduplicatura siempre la hacemos con suturas no absorbibles. La mayoría de nosotros utilizamos poliéster, Etibond o seda. La seda es un muy, muy buen material para hacer funduplicaturas. Y igualmente cerramos los pilares del diafragma, no porque haya o no hernia yatal, sino porque es uno de los 4 pasos fundamentales de cualquier funduplicatura, ¿no? La reducción de la hernia yatal, la calibración del diafragma, la funduplicatura holgada y ganar longitud del esófago, ¿no? Entonces, lo mismito hacemos, nada más que como la mayoría no tienen hernia yatal, no es necesario que reparemos la hernia yatal, simplemente aproximamos los pilares del diafragma con seda o con poliéster, con Etibond. Y hay una tabla que diseñó uno de los cirujanos pediatras en Kansas City, el doctor Holcomb, que es la que enseñó Ricardo, en la cual sabemos con qué calibre con qué calibre de sonda tenemos que calibrar a cada niño, ¿no? Hay gente que en lugar de meter una sonda al esófago, mete un dilatador de Hegar entre el esófago y la funduplicatura, o sea, a través del abdomen, y con eso sabe que queda una funduplicatura holgada. Pues hay varias técnicas para hacer eso, pero sí queremos que quede una funduplicatura igual que en adultos, funduplicatura corta y holgada. Muchos niños tienen el fondo del estómago muy grande y entonces no necesitamos cortar los vasos cortos para hacer una funduplicatura y entonces en ese caso hacemos un Nissen-Rossetti en el cual no cortamos los vasos cortos y la funduplicatura se hace con la pared anterior del estómago. Perfecto, muchas gracias, doctor. De nada, ¿alguna otra duda? Creo que está el doctor Tobilla. No sé si ¿Mandé? no sé si está el doctor Tobilla por ahí, creo que lo vi en... Manolo, ¿andas por ahí? Sí estaba, Creo que sí pero... tuvo que volver a desconectar.
lo que quería yo preguntarle a él es por qué, o sea, lo único que, digo, es un caso muy bonito, es un caso clásico, lo único que a mí no me checa es por qué darle de comer papillas a los 4 días, ¿no? Esa es la parte que a mí me causa un poco de, y quería yo preguntarle a él exactamente eso, ¿no? Porque sí quiero que les quede muy claro, la finalidad de la gastrostomía en estos niños es que no coman nada por la boca. Y a pesar de no comer nada por la boca, todavía tienen un riesgo bajo de broncoaspiración, porque broncoaspiran saliva. ¿Ok? Entonces, también es muy importante que los papás aprendan a manejar las secreciones de la boca, tener una perilla siempre a la mano y estar aspirando siempre la saliva del niño, porque a pesar de que la funduplicatura es una operación buena, no es una operación perfecta. O sea, no previene al 100% el reflujo y no previene al 100% la broncoaspiración, sobre todo si el niño es un niño que saliva mucho y está broncoaspirando su propia saliva. Entonces, es la mejor operación que le podemos ofrecer a estos niños con daño neurológico, pero es una operación bastante, no tiene tan buenos resultados, ¿no? Es un niño que va a tener que seguir con IBPs, que va a tener que seguir con procinéticos, que va a seguir broncoaspirando su propia saliva, que a lo mejor en 2 o 3 años se le deshace la funduplicatura y que hay que volverlo a hacer. O sea, no está tan padre, ¿no? No es una operación tan bonita como en el adulto que tiene reflujo y que le haces una funduplicatura y que le va a ir súper bien. Aquí no, aquí al niño no le va a ir tan bien, ¿no? Y manejar la gastrostomía no es tan fácil. Necesitamos un terapista en estomas que le enseñe a la mamá a manejar la gastrostomía. Es muy frecuente que el ácido del estómago horade o haga el agujero de la gastrostomía más grandote, etcétera, ¿no? Algo importante que ustedes como residentes de cirugía tienen que saber es que si ven a un niño de estos que les llega con una periestomatitis alrededor de la gastrostomía y el agujero de la gastrostomía es muy grande, lo que la mayoría de la gente hace y está mal hecho es quitar esa sonda y ponerle una más gruesa para cubrir el agujero de la gastrostomía. Pero si ustedes le ponen una más gruesa, el agujero se va a hacer más grande. Entonces lo que hay que hacer es evitar que la gastrostomía, que la sonda de gastrostomía se mueva. Si la sonda de gastrostomía no se mueve, entonces no se va a hacer más grande el agujero. Entonces lo que hacemos es fijarla de alguna manera para que no esté haciendo este movimiento en círculos y se vaya abriendo la gastrostomía. Pero la solución para un hoyo de gastrostomía más grande no es poner una sonda más grande, al contrario, es poner una sonda más chica que no se mueva, ¿no? Pero bueno, no es fácil tener un niño de estos y entran cuestiones éticas aquí muy importantes que no vamos a discutir ahorita, pero no sé, o sea, no puedes dejar que un niño se muera de inanición ni de broncoaspiración, pero ¿qué tanto le ayuda a un niño de estos ponerle una sonda y que coma así el resto de su vida? Pues quién sabe. O sea, es algo que hay que discutir con los padres, que hay que discutir. Es una cosa moral y ética muy, muy seria, ¿no? Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Los demás doctores algún otro comentario que quieran agregar? Una cosa importante. Y me está comentando el doctor Prado, eso es importante. Como cirujanos, digo, ustedes saben, ustedes hacen muchos Nissens y a veces hacen tupets, pero también es importante que aprendan a hacer otras técnicas. Muchos de estos niños, por ejemplo, que nosotros operamos, les dije que a lo mejor tienen el estómago grande y podemos hacer un Nissen Rossetti, pero a lo mejor hay niños que tienen el estómago muy chiquito y no podemos hacer más que una funduplicatura anterior de 180 grados. Entonces tienen que saber cómo hacer un DOR o tienen que saber cómo hacer un TAL. O sea, tienen que tener un armamentario, no solo saber hacer Nissen, ¿no? Porque Nissen obviamente es la mejor funduplicatura y es la que más sabemos hacer, pero a veces no podemos, ¿no? Hay niños muy chiquitos, por ejemplo, que su estómago es muy pequeño y no nos alcanza para hacer un Nissen. Tendríamos que usar todo el estómago para hacer un Nissen, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcan otras técnicas y si no las hacen frecuentemente, al menos léanlas y sepan cómo hacerlas en caso de que algún día se enfrenten a un paciente así, ¿no? ¿Qué diferencia en el esófago? Ash, un comentario. Sí, doctor. Algunas cosas también es importante. Algunos niños con daño neurológico y con
trastorno de motilidad, que pueden acompañarse de un trastorno de motilidad esofágica importante, también el hacer un Nissen clásico, aunque sea holgado, funciona en esos pacientes frecuentemente como una obstrucción funcional, digamos, y desarrollan en ocasiones megaesófagos debido a esa obstrucción entre paredes funcional, que a pesar de que no sea un Nissen obstructivo, no sea un Nissen apretado, el problema de motilidad de estos niños es tan severo que funciona a manera de una obstrucción, y obviamente eso también favorece la sintomatología del reflujo, posoperatorio, broncoaspiraciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acaba de comentar el doctor Ash es totalmente cierto. O sea, no podemos garantizar buenos resultados en estos pacientes con daño neurológico. Y pues sí, es muy, muy importante que ya con la gastrostomía el paciente, pues con los cuidados y el adiestramiento hacia la familia, pues todo lo reciban a través de la gastrostomía. Y ya solamente en algunos casos que pudieran tener un pronóstico mejor y mejorar su mecánica de la deglución con el tiempo, con la recuperación neurológica, la rehabilitación, etcétera, pudiera empezarse a probar si a mediano plazo pudiera en un momento dado hasta retirarse una gastrostomía, que eso es con daño neurológico severo, es prácticamente imposible. Pero algunos pacientes pudiera ser el caso de que con el tiempo mejoren en base a la patología de base que tengan neurológica y sobre todo también al manejo de la rehabilitación. Y por otro lado también el aspecto de la forma de hacer el abordaje. Los resultados en cuanto a posibilidad de falla, de desmantelamiento total o parcial, y de una hernia hiatal posoperatoria, es prácticamente el mismo, independientemente que se haga abierta, laparoscópica y robótica incluso, ¿no? Porque es bastante complicada la anatomofisiología de la unión esofagogástrica, y sobre todo más en estos pacientes. Y en niños que obligan a una gastrostomía y a una funduplicatura temprana antes de los 6 meses, esos pacientes tienen hasta un 42-45% de falla a ese tiempo que ya mencionó el doctor Ash. Eso sería mi comentario. Es un placer tener al doctor Navarrete en la sesión. No lo había yo visto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Claudia, el doctor Navarrete es el experto en cirugía pediátrica robótica. A lo mejor puedes invitarlo para dar una plática a los residentes de cirugía robótica en niños. Con todo gusto, Muchas gracias, doctor. Con todo gusto, si me invitan, podemos participar. Claro, doctor, con mucho gusto luego nos ponemos de acuerdo. Pues muchas gracias. No sé si hay más dudas. Ya nos pasamos del tiempo, pero creo que fue una sesión muy productiva. Ya quiero agradecer la presencia del doctor Navarrete, del doctor Acevedo, del doctor Bernard, doctor Ash, doctor Prado y el doctor Tobilla, que se tuvo que ir por acompañarnos. La sesión del próximo mes parece que va a ser un tumor de pared abdominal, que es un caso del doctor Lezama. ¿Sí, doctor? Correcto. Que la va a dar la doctora Florencia Lucero. Y pues vamos a estar en contacto para que vayamos mejorando también la calidad de todas las sesiones, doctor. Claro. Agradecemos muchísimo la atención. Muchas gracias, Ricardo. Y pues nos vemos en un mes. Bueno, usted, doctor, lo vemos en 2 días en la clase de trauma. Claro que sí, claro que sí. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, bye. Bye, gracias.